Queridos hermanos, es un gusto volvernos a encontrar para revisar juntos el artículo de estudio de la Atalaya que nos corresponde para esta semana. Usaremos una nueva revista, la Atalaya de mayo del 2021. Esta contiene 4 estudios, así que la utilizaremos durante todo un mes. Por ahora, nuestra semana del 5 al 11 de julio, estaremos utilizando esta revista y el título del estudio para esta semana es que ningún obstáculo le impida seguir a Jesús. Este es el artículo de estudio número 18. El texto en el que se basa el artículo es Mateo 11:6, donde dice: «Feliz el que no tropieza por mi causa». Y en cuanto al avance, dice así: «Aunque Jesús fue el mejor maestro que ha habido en la tierra, en su tiempo la mayoría de las personas lo rechazaron. ¿Por qué?». En este artículo analizaremos 4 motivos. También veremos por qué muchas personas hoy rechazan lo que dicen y hacen los verdaderos discípulos de Jesús. Más importante, veremos qué nos ayudará a tener una fe sólida en Jesús y no tropezar. Si ya ha dado una pequeña revisión a este artículo que empieza en la página 2 de nuestra revista, sabrá que tenemos 21 párrafos. Vamos a iniciar entonces con el número 1. La pregunta es: ¿qué desilusión podemos llevarnos cuando empezamos a contarles a otros lo que estamos aprendiendo en la Biblia? Muchos recordaremos cuando empezamos a estudiar y cómo nos entusiasmó cuando encontramos la verdad. Y claro, una vez que descubrimos esta joya, pues quisimos compartirlas con otros, amigos, familiares, personas a quienes apreciamos, y con qué entusiasmo que se lo dijimos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la reacción de algunos de ellos? Simplemente que no quisieron escuchar o comenzaron a decir cosas que no serían. Veamos entonces por qué suceden estas cosas. Párrafos 2 y 3. ¿Qué pensaba la mayoría de la gente sobre Jesús y su mensaje? Aunque sin duda tenerlo a Jesús ahí delante y ver los milagros tiene que haber sido algo maravilloso y sorprendente, aún así la gente no reaccionó de esa manera. Se menciona aquí el caso que aparece en Juan sobre la resurrección de Lázaro. Solo teniendo una vaga idea de cómo haber visto a alguien muerto por 4 días resucitado y que eso no haya impactado a la gente a creer que tenía el respaldo de Jehová, sin duda es algo que no podemos concebir. No obstante, para Jesús fue algo que él sabía que iba a suceder. Según Juan 5:39 se indica que él sabía que no lo iban a aceptar el Mesías. Es más, en Mateo 11, que es de donde sale el texto base, Jesús dijo: «Feliz el que no tropieza por mi causa». Y en cuanto a la expresión tropieza, tenemos una nota sobre una idea importante que dice: en este artículo y en el siguiente, cuando decimos que alguien tropieza, significa que permite que un obstáculo le impida hacerse discípulo de Jesús. Veamos ahora el párrafo 4. ¿De qué hablaremos en este artículo? Trataremos 3 puntos. Primero, ¿por qué es que rechazaron a Jesús? Veremos las razones. Luego, ¿por qué tantas personas rechazan nuestro mensaje? Y, por último, ¿qué nos ayudará a tener una fe sólida y no tropezar? Veamos el primer subtítulo: el origen de Jesús. ¿Por qué pensaban algunas personas que Jesús no podía ser el Mesías prometido? Eso contiene la pregunta 5. En primer lugar, ¿de dónde venía? ¿De qué familia? De un humilde hogar donde su padre adoptivo era carpintero. Otra situación que no les agradaba era saber de qué ciudad provenía, y era Nazaret, cuando las profecías bíblicas de Miqueas 5:2 decía que tenía que nacer en Belén. Incluso en Juan 1:46 está la expresión de Natanael, que luego llegó a ser un apóstol de Jesús, que él preguntó una vez que conoció a Jesús y dijo: ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Estas eran algunas razones por las cuales ellos creían que Jesús no podía ser el Mesías. Y tenemos aquí una representación gráfica donde podemos ver aquí lo que dice la nota de la imagen. Felipe le dice a Natanael que conozca a Jesús, pero Natanael no lo quería hacer por su origen. Párrafo 6. ¿Qué deberían haber hecho quienes rechazaron a Jesús como el Mesías? Debían haber examinado las profecías y comprobar los hechos.
Miqueas 5:2 exactamente decía que el Mesías nacería en Belén. Y es que ellos no se fijaron que Jesús sí nació en Belén. Creían que había nacido en Nazaret. No investigaron, no averiguaron esos detalles. En Lucas 2:4 al 7, está ahí sobre de dónde venía Jesús, su ascendencia. En este caso, venía directamente del rey David. Y por supuesto, en Isaías 53:8, habla de los detalles de su generación, que era algo que ellos necesitaban comprobar. Todo eso, por no haberlo revisado, es que tropezaron y rechazaron a Jesús. La pregunta 7. ¿Por qué rechazan muchos al pueblo de Jehová? Parecido a Jesús, nos ven como personas humildes, tal vez con poca educación, no tenemos esas escuelas teológicas de renombre. Otros tienen una idea equivocada de que somos una religión de Estados Unidos. Otros dicen que no creemos en Jesús porque hablamos más de Jehová. Y en otros países nos han llamado comunistas, espías norteamericanos y extremistas. Lamentablemente piensan esas cosas por lo que escuchan y por no tener los hechos, por no investigar. Y por esa razón toman la mejor manera de pensar, que es rechazarnos sin averiguar. Párrafo 8. Según Hechos 17:11, ¿qué debe hacer si quiere estar seguro de quiénes son los siervos de Dios hoy día? Para contestar esta pregunta tenemos que leer Hechos 17:11. Y dice así el texto bíblico. Pero estos judíos eran más nobles que los de Tesalónica, porque aceptaron la palabra con muchísimo interés, y todos los días examinaban con cuidado las Escrituras para ver si estas cosas eran tal como les decían. Volviendo a la pregunta 8, decía, según Hechos 17:11, ¿qué debe hacer si quiere estar seguro de quiénes son los siervos de Dios hoy día? La respuesta sería hacer como estas personas, estos judíos, investigar. Noten que ellos escucharon cosas que les interesó, pero dice que todos los días se examinaban con cuidado para ver si estas cosas eran tal como les decía. Es lo mismo que se tiene que hacer hoy, investigar bien los hechos. El discípulo Lucas, él cuando iba a escribir el Evangelio, que lleva su nombre bajo inspiración, él averiguó, investigó algunos detalles para ver también si estabas diciendo o iba a escribir lo correcto, aunque lo iba a hacer bajo inspiración. Así que es algo que también hoy se debe hacer. Comparar lo que dicen de los testigos, lo que enseñan los testigos de Jehová y comparar con la Biblia para ver si lo que dicen es cierto o no. Como dice la parte final del 8, si investigamos bien, no nos dejaremos llevar por el prejuicio ni las habladurías. Veamos el segundo punto. Jesús se negó a hacer milagros para impresionar. El párrafo 9 tiene la pregunta, ¿qué pasó cuando Jesús se negó a mostrar una señal del cielo? Tal parece que fue un mal entendimiento de la profecía de Daniel 7, 13 y 14, que se hablaba de un hijo del hombre que venía en las nubes. Y cuando le pidieron alguna señal del cielo, él se negó porque no era el momento de hacerlo, simplemente bastaba con su enseñanza y eso hubiera sido suficiente para probarles que era el Mesías. Como no lo hizo, tropezaron y lo rechazaron. Es decir, porque no se les contentó a ellos, tomaron esa decisión. La pregunta 10. ¿Cómo cumplió Jesús lo que predijo Isaías sobre el Mesías? La profecía de Isaías 42, 1 y 2 dice, no gritará ni levantará la voz, no hará oír su voz en la calle. Es decir, él no iba a llamar la atención hacia él. Por eso él cuando predicó lo hizo sin hacer esto de vestirse de una manera diferente, de que le usaran títulos religiosos altisonantes con él. No, nada de eso. Es más, ni siquiera estuvo dispuesto a hacer algún milagro para impresionar a otros, como en el caso del rey Herodes, que aunque peligraba su vida, él no lo hizo. Lo más importante para él fue predicar las buenas noticias. Él dijo, para eso he venido. Así que cumplió como decía Isaías, no gritó ni levantó la voz, es decir, no llamó la atención. Y aquí tenemos un dibujo donde Jesús está predicando las buenas noticias. Esa era la manera como él quería cumplir las profecías bíblicas. Y todo el que tenía un corazón dispuesto
a saber la verdad y a reconocerlo como el Mesías, pues era bienvenido y él con gusto le enseñaba. El párrafo 11 dice la pregunta: ¿qué expectativas equivocadas tienen algunas personas? Muchos comparan los lugares donde se han reunido para oír algo de Dios, lo comparan con nuestros salones del reino. Por ejemplo, no son lujosos, pero sí limpios y muy prácticos. Los que dirigen las reuniones, a diferencia de otros líderes religiosos, acá los que dirigen las reuniones no usan vestimenta especiales ni títulos pretenciosos. Otra situación es que nuestra enseñanza se basa en la palabra de Dios, no en ideas, doctrinas o costumbres que han venido de generación en generación. Pero como no son parecidos a como ellos han estado acostumbrados, muchos tropiezan porque piensan que es una manera de adorar a Dios muy simple y porque aparentemente no oyen lo que quisieran escuchar. Ahora el párrafo 12 tiene como pregunta: de acuerdo con Hebreos 11:1 y 11:6, ¿en qué debe basarse su fe? Bien, leemos el texto bíblico. Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de que sucederá lo que se espera, la prueba convincente de que existen realidades que no se ven. Y el versículo 6 dice así: además, sin fe es imposible agradarle a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño. La pregunta decía, de acuerdo con Hebreos 11:1 y 11:6, ¿en qué debe basarse su fe? Bueno, en el versículo 1 hablaba de prueba convincente de que existen. Es decir, hay que tener conocimiento bíblico. Y eso lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 10:17, que la fe sigue el mensaje que se oye. Entonces, mientras más conocimiento, la fe es más y más fuerte. Por lo tanto, la fe fuerte no se consigue participando en ceremonias religiosas antibíblicas, aunque sean muy bonitas o impresionantes. Para que alguien se convenza de que ha encontrado la verdad, necesitas un estudio cuidadoso de las enseñanzas bíblicas. Eso debería ser suficiente para despejar cualquier duda y fortalecer la fe de cualquier persona con un corazón sincero. Veamos ahora el tercer punto. Jesús no siguió muchas tradiciones judías. Pregunta 13. ¿Por qué condenaron muchos a Jesús? Sencillamente porque no seguía las costumbres de ellos ni las tradiciones. Siempre estaban llamándole la atención porque, por ejemplo, los discípulos no ayunaban. Y Jesús les explicó claramente que ellos no iban a hacer eso porque su maestro, él, estaba todavía vivo, así que no había ninguna razón por estar triste. También lo condenaban porque él hacía cosas como curar enfermos en un día sábado, cuando curiosamente estos líderes religiosos no lo hacían. Pero curiosamente no ayudaban a la gente en día sábado, pero sí hacían negocios en el templo ese mismo día. Así que cuando Jesús los condenó, se pusieron muy furiosos. Jesús condenaba su egoísmo y su falta de fe, y lo hacía públicamente. Por esa razón, él no era de agrado de estos. Y así lo vemos aquí en el dibujo donde Jesús va a efectuar un milagro de curar a esta persona que tenía la mano seca. Se puede ver en la parte de atrás cómo estos líderes religiosos falsos estaban molestos por algo que iba a beneficiar a alguien que sin duda iba a ponerlo muy feliz. Pero ellos lo criticaron. La pregunta 14. ¿Por qué condenó Jesús las tradiciones humanas que iban en contra de las Escrituras? Porque ellos estaban dando prioridad a las tradiciones humanas, a las costumbres y no a la palabra de Dios. Por eso se cumplía lo que dijo Isaías 29:13, que solo se le acercan de palabra a Dios y no con el corazón completo. Por esa razón es que él estaba atacando que no estaban aceptando a Jehová, ni tampoco al Mesías, por poner en primer lugar esas tradiciones humanas. Veamos la aplicación para nuestros días en el párrafo 15. ¿Qué les molesta de los testigos de Jehová a muchas personas? Como en el tiempo de Jesús, a algunos les molesta que nosotros no seguimos tradiciones humanas, como por ejemplo celebrar cumpleaños, la Navidad, o porque no estamos en celebraciones patrióticas ni costumbres por los muertos. Algunos pueden ser sinceros y pueden estar creyendo
que lo que hacen tiene la aprobación de Dios. Sin embargo, la Biblia dice que todo sería en vano si no es así. Por eso es que lo más apropiado es investigar con la Biblia, no con lo que se dice o lo que dicen otras personas, sino con lo que el propio Jehová Dios menciona en su palabra. Veamos ahora el párrafo 16. ¿Qué debemos hacer y qué debemos evitar? Y tenemos que leer el Salmo 119, 97, 113, 163 al 165. Bien, leemos primero el Salmo 119, 97, donde dice: «Cuánto amo tu ley, reflexiono en ella todo el día». Ahora el Salmo 119, 113. «Odio a los que tienen el corazón dividido, pero amo tu ley». Y ahora el Salmo 119, versículos 163 a 165, donde dice: «Odio la falsedad, la detesto, pero amo tu ley. Te alabo 7 veces al día por tus justas sentencias. Los que aman tu ley disfrutan de abundante paz. Nada será un obstáculo para ellos». La pregunta decía: ¿qué debemos hacer y qué debemos evitar? Bueno, en los versículos que se leyeron siempre hablaba la expresión «amo tu ley». Y eso es lo que hay que demostrar: profundo amor por las leyes y principios de Dios. Y cuando uno ama la ley de Jehová, pues entonces acepta y respeta y practica lo que Jehová dice. Por lo tanto, se rechazaría cualquier tradición que le cause amargura a Jehová y que demuestre que no lo amamos como debe ser. Estaríamos dispuestos a hacer esos cambios. Veamos el cuarto punto. Jesús no ofreció soluciones políticas inmediatas. Párrafo 17. ¿Qué esperaban del Mesías muchas personas? Que de inmediato hiciera cambios en la vida de ellos de manera política. Por ejemplo, querían que los liberara del dominio del Imperio Romano. Es más, cuando se lo propusieron a Jesús que llegue a ser rey, él se negó y se retiró. Otros, en cambio, pensaron que Jesús podría ser el responsable para que los romanos se enojaran y les quitaran autoridad como a los líderes religiosos. Y por eso se representa aquí con un dibujo donde se lo ve a Jesús que se retira a la montaña solo después de habérsele hecho la propuesta para ser rey. Y es que él no vino para eso. Él vino para predicar las buenas noticias del reino de Dios. Y eso es lo que él realizó. Por ese momento todavía no debía ser rey. Él sabía que tenía que llegar su tiempo. Párrafo 18. ¿Qué profecías sobre el Mesías dejaban a un lado muchos judíos? Profecías en las que indicaban que primero el Mesías tenía que morir por nuestros pecados y después él participaría, siglos después, en una guerra y la ganaría. Ellos estaban lamentablemente centrándose en profecías que tenían que ver con soluciones de sus problemas en ese momento y no pensando las que tendrían que ser cumplidas más adelante. La pregunta 19 dice: ¿por qué tropiezan muchas personas hoy día? Porque como siervos de Jehová e imitadores de Jesús, también mantenemos una posición neutral en asuntos políticos. En algunos países es obligatorio el votar en las elecciones, en otros no, y a veces critican eso. Es más, ¿por quién debemos votar? Pero si nosotros reconocemos que Jehová es nuestro gobernante, si decimos a Él, venga tu reino, sería ilógico decirle eso a Jehová y demostrarle votando por un ser humano que sabemos que no tendrá la solución a los problemas. Así que nosotros también queremos hacer lo correcto. Otros, en cambio, piensan que deberíamos estar más envueltos en actividades sociales, por ejemplo, construir hospitales, albergues, escuelas, donar alimentos para gente pobre, pero eso Jesús no lo hizo. La meta principal de Jesús fue predicar las buenas noticias e indicar a la gente que el reino de Dios va a satisfacer todas esas necesidades y que algunas de estas hasta desaparecerán para siempre, como las enfermedades y la muerte. Esa es nuestra principal meta. El párrafo 20 tiene la pregunta: según dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23, ¿qué es lo más importante? Bien, tenemos que leer el texto entonces. Dice Mateo 7, 21 al 23. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos,
solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Pero entonces les diré, yo a ustedes nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan la ley. Decía la pregunta, según dijo Jesús en Mateo 7, 21 al 23, ¿qué es lo más importante? Es hacer la voluntad de Jehová. Y esta comprende realizar la obra que Jesús nos mandó, la más importante, predicar las buenas noticias del reino de Dios. Los problemas políticos, los sociales, no deben distraernos de nuestra meta. No es esa la razón por la cual Jesús vino. Él quiso predicar. Nosotros también queremos hoy ayudar a las personas que aprendan que el reino de Dios, esa es la solución de los problemas actuales. Y que por supuesto cada persona de corazón sincero llegue a ser amiga de Jehová. El párrafo 21 tiene como pregunta, ¿a qué debemos estar decididos? A mantener una fe fuerte y no permitir que nada nos haga tropezar. Por eso hemos visto 4 razones por las que algunos tropezaron y rechazaron a Jesús en el siglo I y también por la cual algunos hoy nos rechazan. Pero qué bueno que el próximo artículo va a ayudarnos a ver algunos detalles para nuestro beneficio personal. Ahora, revisando las preguntas de repaso, dice, ¿qué contestaría? ¿Por qué algunas personas del siglo I tropezaron y rechazaron a Jesús? Vimos algunos puntos. Fue por su origen humilde, hijo de un carpintero. También algunos no investigaron los hechos en cuanto a dónde él realmente nació, porque creían que él había nacido en Nazaret, cuando él nació en Belén, pero fue criado en Nazaret, así que no entendían los hechos y tampoco estaban al tanto de las profecías. Jesús no estuvo dispuesto a impresionar con milagros o con títulos rimbombantes o vestimentas especiales para resaltar de los demás, no. Tampoco estuvo dispuesto a seguir algunas tradiciones judías que los líderes religiosos habían impuesto. Tampoco ofreció soluciones políticas inmediatas. Él sabía perfectamente que eso sería para el futuro. Así que eso hizo que algunos tropezaran y rechazaran al Hijo de Dios. La siguiente pregunta es, ¿por qué muchas personas hoy rechazan lo que dicen y hacen los discípulos de Jesús? Es parecido como en el caso del Mesías. No tenemos estudios teológicos para enseñar de la Biblia. No los necesitamos. Algunos creen que somos una religión que viene de los Estados Unidos. Tampoco estamos utilizando títulos ni vestimenta especiales cuando enseñamos de la verdad. Nuestras enseñanzas se basan en la Biblia. No seguimos tradiciones como la Navidad o cumpleaños que muchos, aunque saben su origen o no, aún así la celebran. Tampoco participamos en la política ni actividades sociales como que si fuera el único remedio de la situación mundial. Reconocemos que es el reino de Dios, el único que acabará con todo esto. La última pregunta, ¿por qué no tropezamos nosotros? Porque como leímos en el Salmo 119, amamos las leyes y principios de Jehová y sabemos que debemos seguir en nuestra importante labor de llevar las buenas noticias a los demás. Así que tenemos nuestra meta bien puesta. Sin duda, hermanos, este artículo nos ayudará muchísimo a seguir revisando mejor la manera de imitar a Jesús y comprender algunas cosas también que suceden en nuestros días. Este artículo es el que corresponde con la semana del julio 5 al 11. Queremos prepararnos, repasar bien, preparar nuestros comentarios y estar atentos a los de nuestros hermanos en la reunión del fin de semana. Recordamos el tema de este estudio, que ningún obstáculo le impida seguir a Jesús. Artículo número 18. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.